Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, el Fondo Monetario Internacional llega al país, ve la situación fiscal, la situación de la deuda pública y dice que el déficit se ha reducido, ve la deuda, 50% del PIB, hay que reducirla, para eso hay que eliminar el déficit del sector público del 2.8% hasta 0% en un periodo de 3 años. Eso implica una reforma tributaria. Ahora, dice esto porque señala que reducir el gasto de capital sería muy doloroso para la economía, el impacto negativo sería significativo. Ahora, ¿qué tipo de reforma tributaria? Miren, hay que tener mucho cuidado con la reforma tributaria. Los incrementos de los impuestos pueden ser muy peligrosos. Hay que tratar de que si se van a incrementar los impuestos, que no sean los impuestos que yo he denominado que quiebran negocios. Los impuestos que quiebran negocios, por ejemplo, el impuesto del 1% sobre los activos es un impuesto que quiebra negocios porque usted tiene que pagar ese impuesto, aun cuando usted no tenga un peso de venta. Usted tiene que pagar esos impuestos. Vamos a suponer, usted tiene una fábrica. La fábrica está dejando pérdidas. Está dejando pérdidas y usted tiene que coger del total de activos y pagar un 1%. 1%, aun cuando usted esté teniendo pérdidas. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Descapitalizando todavía más rápido el negocio y llevándolo a la quiebra. Entonces, usted puede despedir, va a terminar despidiendo a todo un personal que está en el sector formal, que está pagando su seguridad social, tanto pensiones como salud, simplemente porque usted quiere cobrarle un 1% a esa empresa cuando esa empresa no está en condiciones para pagar. Es decir, que ese es un impuesto que quiebra negocios y ese es el tipo de impuesto que no se debe establecer. Es decir, los impuestos que usted no debe establecer son impuestos que distorsionan las decisiones de ahorro, de inversión y de empleo. Si usted toma un impuesto, como en ese caso, que distorsiona las decisiones de usted invertir, de usted producir, de usted crear empleo, entonces usted está teniendo un impuesto que perjudica la creación de bienestar en la sociedad. Entonces, ese es el tipo de impuesto que hay que evitar. Otro impuesto, el impuesto del ITEVIS, el adelanto que hay que hacer. Usted no ha cobrado un peso en la factura, usted no ha cobrado nada, pero a los 30 días usted tiene que pagar. Y usted dice, bueno, pero yo todavía no lo he cobrado. Sí, pero tiene que pagar el ITEVIS. Sí, pero es que no me han pagado. Ah, no, no importa. Busque un financiamiento, pero es que no me prestan. Ah, pero entonces no puedo vender. Ah, entonces si no puedo vender, no puedo pagar empleados, entonces voy a quebrar también. Entonces, fíjense, es un impuesto que quiebra negocio. ¿Cuál debe ser lo ideal? Ah, que usted pague en función del flujo de efectivo que usted genera con los movimientos del ITEVIS. Cuando usted cobre la factura, pague el ITEVIS, pero no cuando usted venda. Porque cuando usted venda, si usted lo hace, lo que estaría es quedándose sin liquidez, eso lo obliga a financiarse y al financiarse se reduce su nivel de solvencia. Entonces, obviamente que ese es un impuesto que también, como está diseñado, quiebra negocios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de figuras impositivas. Los impuestos pueden ser muy peligrosos. Los incrementos de impuestos pueden tener un impacto muy negativo. Y desde ese punto de vista, entonces, yo escribí un artículo, está en mi blog, se llama El peligro de mayores impuestos. Recuerden que mi blog es www.jaimearistiescuder.blogspot.com, repito, www.jaimearistiescuder.blogspot.com, y ese artículo que escribí lleva por título El peligro de mayores impuestos. Y aquí yo utilizo el caso de Japón. Miren acá. En Japón, esta semana se dio a conocer que a pesar de la política monetaria expansiva que se ha estado ejecutando desde abril del año 2013, la economía japonesa por 2 trimestres consecutivos está registrando caídas. En el segundo trimestre de este año cayó en 7.3% y en el tercer trimestre 1.3%. 7.3, 1.3, 2 caídas consecutivas de trimestre, eso significa recesión. O sea, Japón acaba de entrar en recesión. ¿Y por qué Japón está entrando en recesión? Si la política monetaria es una política monetaria expansiva. Recuerden que el Banco de Japón ha estado aplicando desde el año 2013 una política de compra de títulos, inyección de liquidez, reducción de tasa de interés, para que de esa forma se pueda generar un aumento de la actividad del sector privado. ¿Qué ha estado sucediendo? Que la actividad, en vez de expandirse en Japón, esté cayendo por 2 trimestres consecutivos, creándose un entorno recesivo. Bueno, que se decidió aumentar los impuestos a las ventas del 5 al 8% en el año 2014. Y esto hizo que la caída, que los agentes económicos produjesen una caída
de la actividad económica. Y esa caída de la demanda generó entonces una caída del Producto Interno Bruto que creó esta recesión y obviamente que eso perjudica a Japón. Es decir, que los incrementos de impuestos, si no se diseñan muy bien, pueden producir caída de la actividad. Y esa caída de la actividad, ¿qué implica? Al caer la actividad económica, eso significa que el denominador de lo que es la deuda como porcentaje del PIB no crece tanto como lo que está creciendo la deuda y en consecuencia sube la deuda como porcentaje del PIB. Sube la deuda como porcentaje del PIB. Aun cuando usted está reduciendo el déficit, la deuda sube como porcentaje del PIB. Y ahí es que hay que tener cuidado. Miren, los impuestos que se vayan a tocar, en el caso de la República Dominicana, en el año 2016 y 2017, esos impuestos no pueden producir una reducción del ritmo de actividad económica. Porque si reducen el ritmo de actividad económica, el denominador no crece tan rápido como crecería la demanda de recursos, es decir, como crecería la deuda pública, y al crecer menos que lo que crece la deuda, con porcentaje del PIB, estaría aumentando la deuda. Y al aumentar la deuda como porcentaje del PIB, entonces estaría perjudicándose los indicadores que se requieren para poder República Dominicana seguir adquiriendo el refinanciamiento que se necesita para hacer el rollover de la deuda, o el refinanciamiento que sería simplemente decir, bueno, voy a amortizar 1.000 millones, consigo 1.000 millones y dejo la deuda constante. Si la deuda como porcentaje del PIB sigue subiendo, la tasa de interés va a seguir subiendo. Por lo tanto, esa reforma tributaria que yo estaba diseñando para lograr una reducción de la deuda disminuyendo el déficit público, en realidad tiene como impacto un aumento de la deuda pública si se reduce el ritmo de crecimiento de la economía. Por eso hay que tener cuidado con el tipo de reforma tributaria que se vaya a ejecutar. Tiene que ser una reforma tributaria que no produzca una desaceleración de la economía como está pasando en Japón. Por eso, ahí vemos cómo Japón toma como lección esto y dice, miren, el nuevo incremento que nosotros le íbamos a hacer del 5 al 10% de los impuestos en el año 2015 ya no va. Lo vamos a posponer 18 meses, lo vamos a dejar hasta que salgamos de esta situación de recesión. Porque como decía Larry Summers, el profesor de la Universidad de Harvard, que fue ministro del Tesoro, que fue asesor del presidente Barack Obama y que es uno de los mejores economistas del mundo, dice Larry Summers lo siguiente, miren, Japón tiene que tener mucho cuidado con este tema de los impuestos y que en este tema de su impacto sobre la actividad. Porque al final, si se quiere reducir la deuda como porcentaje del PIB, usted lo puede hacer aumentando el PIB. Si usted acelera su ritmo de crecimiento, usted logra aumentar el denominador más rápido que el numerador y por eso cae la deuda como porcentaje del PIB. Ahora, si continúa lo que está sucediendo en Japón, que en el segundo trimestre cayó 7.3% y en el tercer trimestre cayó 1.3%, entonces el denominador se achica y al achicarse aumenta la deuda como porcentaje del PIB. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Larry Summers de la Universidad de Harvard. Si usted quiere enfrentar la deuda con relación al PIB, trate primero de tomar medidas que expandan el PIB. Trate de expandir el PIB. Si usted expande el PIB, como está creciendo, por ejemplo, República Dominicana alrededor del 7%, si usted logra expandir el PIB y toma medidas para que eso sea sostenible a lo largo del tiempo, la deuda con porcentaje del PIB se va a reducir. Ahora, si usted toma medidas de reforma tributaria que achican el PIB, que achican la actividad económica, aun cuando usted reduzca un poquito la deuda en términos absolutos, como porcentaje del PIB seguirá subiendo. Y eso no es lo que usted quiere. Vamos a aprender esa lección de Japón, vamos a aprender la lección de Japón y a saber, como afirmación clave, es que los impuestos elevados son peligrosos. Los impuestos distorsionantes son peligrosos. Por eso tiene que ser impuestos neutrales, impuestos que no afecten las decisiones de ahorro, de inversión, de producción y de empleo en una economía. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si se va a hacer esa reforma en el año 2016, vamos a aprovechar de una vez por todas y vamos a eliminar los impuestos que quiebran negocios. Les recomiendo que a las autoridades que se lean varios artículos que he escrito con relación a esos impuestos. Los impuestos que quiebran negocios en la República Dominicana tienen que ser eliminados. Y si se eliminan, yo le aseguro que vamos a crecer en promedio 1 punto o 1,5 puntos adicional después que eliminemos esos impuestos. Vámonos a la pausa.